Adolf Hitler, es, sin duda, una de las figuras más infames y controvertidas de la historia mundial. Su nombre evoca imágenes de guerra, genocidio y una ideología basada en el odio que llevó al mundo al borde del abismo, relaciones familiares complicadas y un pasado que, en muchos aspectos, podría considerarse ordinario. En este extenso análisis, nos sumergiremos en la vida personal de Adolf Hitler, explorando sus raíces familiares, sus relaciones con padres y hermanos, sus vínculos románticos y el impacto duradero que su legado ha tenido en aquellos que llevaron su apellido. Al hacerlo, no buscamos humanizar o justificar las acciones atroces de Hitler, sino comprender mejor cómo las experiencias personales y familiares pueden haber influido en la formación del hombre que se convertiría en uno de los dictadores más brutales de la historia. Es crucial abordar este tema con sensibilidad y objetividad, reconociendo el inmenso sufrimiento causado por las políticas y acciones de Hitler, mientras examinamos los aspectos menos conocidos de su vida personal. Al explorar estas facetas, podemos obtener una comprensión más completa de la complejidad de la historia y los factores que pueden contribuir al surgimiento de figuras tan destructivas. Los primeros años, la familia Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Main, una pequeña ciudad fronteriza entre Austria y Alemania. Era el cuarto hijo de Alois Hitler y su tercera esposa, Clara Polzl. La familia Hitler, de clase media, gozaba de una situación económica relativamente cómoda gracias al empleo de Alois en el Servicio Imperial de Aduanas. Alois Hitler, nacido como Alois Schicklgruber, era un hombre de personalidad compleja y dominante. A la edad de 39 años, decidió cambiar su apellido al de su padrastro, Johann Georg Hitler, aunque modificó la ortografía a Hitler. Este cambio de nombre tendría consecuencias imprevistas y de largo alcance en la historia mundial. La personalidad de Alois era dual. En público, se mostraba como un hombre amable y respetable, pero en la intimidad de su hogar era conocido por su temperamento violento y autoritario. Esta dualidad en el carácter de Alois tuvo un impacto significativo en la formación de la personalidad de su hijo Adolf. Alois había estado casado 2 veces antes de unirse a Clara Polzl. De sus matrimonios anteriores, había tenido otros hijos, lo que creó una dinámica familiar compleja en la que Adolf creció. La relación entre Alois y Adolf era notoriamente tensa. El padre deseaba que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera en funcionario del Estado, mientras que el joven Adolf mostraba inclinaciones artísticas y rechazaba la idea de una carrera burocrática. Los frecuentes enfrentamientos entre padre e hijo eran a menudo violentos. Paula, la hermana menor de Adolf, recordaría más tarde que era Adolf quien, con su obstinación, provocaba la severidad extrema de su padre, lo que resultaba en palizas diarias. Esta dinámica abusiva sin duda dejó una marca profunda en el joven Hitler, posiblemente contribuyendo a la formación de su carácter autoritario y su tendencia a la violencia en la edad adulta. En marcado contraste con la relación conflictiva que mantenía con su padre, Adolf Hitler desarrolló un vínculo estrecho y afectuoso con su madre, Clara Polzl. Clara era significativamente más joven que su esposo Alois, y según algunos relatos, posiblemente su prima segunda, aunque esto no se ha confirmado definitivamente. Clara era conocida por su carácter dulce y su devoción a sus hijos, especialmente a Adolf. Esta relación cercana entre madre e hijo persistió hasta la muerte de Clara en 1907, cuando Adolf tenía 18 años. Clara falleció de cáncer de mama, una pérdida que devastó al joven Hitler y que muchos historiadores consideran un punto de inflexión en su vida. La muerte de su madre dejó a Adolf profundamente afectado. El médico judío que atendió a Clara en sus últimos días, Edward Bloch, recordaría más tarde que nunca había visto a nadie tan abrumado por el dolor como Adolf Hitler ante la muerte de su madre. Esta experiencia traumática pudo haber contribuido a la inestabilidad emocional y psicológica que Hitler manifestaría en años posteriores. La relación de Hitler con su madre ha sido objeto de mucho análisis psicológico. Algunos han sugerido que su devoción casi obsesiva por ella
pudo haber influido en su posterior incapacidad para formar relaciones románticas saludables. Otros han especulado que la pérdida de esta figura maternal protectora pudo haber exacerbado sus tendencias paranoicas y su necesidad de control. De los 6 hijos que tuvieron Alois y Clara Hitler, solo Adolf y su hermana Paula sobrevivieron hasta la edad adulta. Los otros hermanos murieron en la infancia, una realidad tristemente común en aquella época. Paula Hitler, la hermana olvidada. Paula, nacida en 1896, era 7 años menor que Adolf. A pesar de su parentesco cercano, los hermanos no desarrollaron una relación particularmente estrecha. Tras la muerte de su padre en 1903, Adolf se marchó a Viena para perseguir su sueño de convertirse en artista, mientras Paula permaneció con su madre. La relación entre los hermanos se deterioró aún más en 1908, cuando Paula intentó disuadir a Adolf de alistarse en el ejército. Este desacuerdo llevó a un distanciamiento que duró 13 años, hasta que se reencontraron en Viena, en la década de 1920, cuando Hitler ya era el líder del partido nazi. A pesar de la fama creciente de su hermano, Paula llevó una vida relativamente anónima, trabajando en una compañía de seguros. En 1930, Hitler le sugirió que cambiara su apellido por razones de seguridad, permitiéndole continuar con su vida laboral sin ser asociada directamente con él. Paula se había comprometido con Erwin Jekelius, un oficial del ejército. Hitler no solo prohibió el matrimonio, sino que hizo arrestar a Jekelius y lo envió al Frente Oriental, donde murió como prisionero de guerra en un campo soviético. Este acto de interferencia en la vida personal de su hermana nunca fue perdonado por Paula. Tras la caída del Tercer Reich, Paula fue capturada e interrogada por las fuerzas estadounidenses. A pesar de no haber participado en las actividades de su hermano, sus bienes fueron confiscados. Durante el interrogatorio, Paula defendió a Adolf, afirmando que no creía que él hubiera sido responsable del exterminio de millones de personas, una afirmación que la historia demostraría trágicamente errónea. Después de su liberación, Paula regresó a Viena, donde sobrevivió con la ayuda de amigos hasta que pudo encontrar trabajo en una galería de arte. En 1952, se mudó a Alemania, buscando desaparecer entre las ruinas de la posguerra. Paula Hitler, la última portadora del infame apellido, murió en obscuridad en 1960. La vida de Paula Hitler ilustra cómo el legado de su hermano afectó incluso a aquellos familiares que no participaron activamente en sus crímenes. Su historia es un recordatorio de cómo las acciones de una figura histórica pueden tener consecuencias de largo alcance en las vidas de las personas cercanas a ellas. Uno de los aspectos menos conocidos de la historia familiar de Hitler es la existencia de Otto, un hermano que nació cuando Adolf tenía apenas 3 años. Otto nació con hidrocefalia y murió a los 6 días de vida. Este evento, descubierto recientemente por historiadores, no se había tenido en cuenta previamente en los análisis de la personalidad de Hitler. Algunos expertos sugieren que esta experiencia traumática temprana pudo haber tenido un impacto subconsciente en el joven Adolf, posiblemente influyendo en la posterior doctrina nazi de eliminación de los discapacitados con el objetivo de mejorar y purificar la raza. La muerte de Otto es un ejemplo de cómo incluso los eventos aparentemente insignificantes en la vida temprana de una persona pueden tener repercusiones profundas en su desarrollo psicológico y en sus futuras acciones y creencias. La historia de William Patrick Hitler, sobrino de Adolf, es particularmente fascinante y ejemplifica las complicaciones de llevar el apellido Hitler después del ascenso al poder de su infame tío. Nacido el 12 de marzo de 1911 en Liverpool, Inglaterra, William era hijo de Alois Hitler Jr., medio hermano de Adolf, y su esposa irlandesa Bridget Dowling. La relación de William con su tío Adolf fue complicada y cambió dramáticamente a lo largo de los años. En su juventud,
William intentó aprovechar su conexión familiar con el líder nazi. Visitó Alemania en 1929 y nuevamente en 1933, cuando Hitler ya había ascendido al poder. En este periodo, William pareció buscar beneficiarse de su relación familiar, y Adolf le consiguió varios trabajos, incluyendo posiciones en un banco, en la fábrica Opel y como vendedor de automóviles. Sin embargo, William no estaba satisfecho con estas oportunidades y presionó a su tío para obtener una posición mejor. Algunas versiones sugieren que incluso llegó a chantajear a Hitler con la amenaza de vender historias embarazosas sobre la familia a la prensa. La relación entre tío y sobrino se deterioró rápidamente. En 1938, aparentemente bajo la promesa de un trabajo de alto rango en el régimen nazi, Hitler le pidió a William que renunciara a su ciudadanía británica. William, sospechando una trampa, huyó de Alemania y nunca regresó. El giro más dramático en la vida de William ocurrió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Atrapado en los Estados Unidos cuando comenzó el conflicto, William y su madre se embarcaron en una gira de conferencias por el país, en las que William hablaba abiertamente de su odio hacia su tío. En un acto de desafío final contra su infame pariente, William se puso en contacto directamente con el presidente Franklin D. Roosevelt, solicitando permiso para alistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su motivación era clara. Quería quitarse la mancha del apellido Hitler, luchando por la libertad desde el bando aliado. Después de recibir la autorización necesaria, William se unió a la Marina de los Estados Unidos, sirviendo durante la guerra contra el régimen de su tío. Este acto de rebelión contra su herencia familiar es quizás uno de los aspectos más fascinantes de la historia de los Hitler. Tras la guerra, William Patrick Hitler se casó y cambió su apellido a Stuart Houston, buscando escapar del peso de su infame herencia. Murió en 1987, dejando 4 hijos, uno de los cuales es Alexander Stuart Houston. La historia de William Patrick Hitler es un testimonio de cómo los individuos pueden elegir su propio camino, incluso cuando están atados a un legado familiar oscuro. Su decisión de luchar contra el régimen de su tío demuestra que las acciones individuales pueden trascender los lazos de sangre y las expectativas familiares. Alexander Stuart Houston. Viviendo con el legado. Alexander Stuart Houston, hijo de William Patrick Hitler y sobrino nieto de Adolf Hitler, representa la generación más reciente de la familia Hitler que ha tenido que lidiar con el peso de este apellido infame. Nacido después de la guerra, cuando su padre ya había cambiado el apellido familiar, Alexander ha vivido gran parte de su vida en el anonimato relativo. Reside en Long Island, Nueva York, donde lleva una vida discreta bajo un apellido que no evoca el siniestro pasado de su tío abuelo. La vida de Alexander ilustra los esfuerzos continuos de la familia por distanciarse del legado de Adolf Hitler. Cuando nació, sus padres eligieron Adolf como su segundo nombre, pero hoy ese nombre no aparece en sus documentos oficiales. Al igual que su padre, Alexander ha optado por no tener hijos, una decisión que algunos han interpretado como un intento de poner fin a la línea de sangre Hitler. El caso de Alexander Stuart Houston plantea preguntas interesantes sobre la herencia y la responsabilidad histórica. ¿Hasta qué punto deben las generaciones posteriores cargar con el peso de las acciones de sus antepasados? ¿Cómo se puede vivir una vida normal bajo la sombra de uno de los apellidos más infames de la historia? La decisión de Alexander y su familia de vivir en el anonimato y distanciarse activamente del legado Hitler es un recordatorio de cómo las acciones de una sola persona pueden tener repercusiones que se extienden por generaciones, afectando las vidas de individuos que no tuvieron ningún papel en los eventos históricos en cuestión. Las mujeres en la vida de Hitler. A pesar de su imagen pública como un líder célibe dedicado únicamente a su causa política, Adolf Hitler mantuvo relaciones románticas significativas a lo largo de su vida. 2 mujeres, en particular, jugaron papeles cruciales en su vida personal: su sobrina Geli Raubal y su amante de largo plazo, Eva Braun. Geli Raubal, el amor prohibido.
Angela Geli Raubal era la hija de la media hermana de Hitler, Angela Raubal. Nacida en 1908, Geli entró en la vida de Hitler cuando tenía 17 años y él 36. Hitler había contratado a la madre de Geli como ama de llaves de su casa en Múnich, y pronto desarrolló una intensa fascinación por su joven sobrina. Hitler describió a Geli como una belleza inusual y, según los testimonios de la época, quedó completamente cautivado por ella. Geli no solo era atractiva, sino también inteligente, lo que aparentemente aumentaba su atractivo a los ojos de Hitler. La naturaleza exacta de la relación entre Hitler y Geli ha sido objeto de mucha especulación. Algunos historiadores sugieren que fue platónica, mientras que otros argumentan que fue sexual. Lo que está claro es que Hitler ejercía un control obsesivo sobre la vida de Geli, monitoreando sus movimientos y restringiendo sus interacciones sociales.